Muy buenas a todos y a todas. Vamos a dar comienzo a la rueda de prensa de esta semana en la que vamos a hablar, bueno, pues prácticamente de lo acontecido en esta última semana. Nos encontramos en la Plaza Médico José Antonio Era, frente al Centro de Salud. A mi espalda tengo el grupo de calles de la calle Retama, Poleo, Menta, que, como todos sabéis, en los últimos 15 días se ha inundado 2 veces con las lluvias, con las precipitaciones que han caído. Posteriormente entraremos en profundidad en ese tema. Hoy voy a empezar la rueda de prensa hablando de la visita del delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, Ricardo Sánchez, y del resto de delegados territoriales a Lora del Río, que se produjo este mismo miércoles 19 de noviembre. Está visto y comprobado que para el Partido Popular ya la carrera previa a la campaña electoral oficial ya ha empezado, y ahora, pues bueno, precisamente la semana pasada me preguntaban en Sevilla si habían empezado ya a desfilar por Lora altos cargos del Partido Popular y dije que no, que estábamos ahora relativamente tranquilos, y de buena primera esta semana han venido todos los delegados territoriales de golpe. Una visita de la que no hemos tenido los grupos de la oposición ningún tipo de conocimiento ni notificación. Nos hemos enterado, pues bueno, por los medios de comunicación de Lora del Río, que han cubierto la noticia. El Partido Popular lo enmarca dentro de una jornada de trabajo interna de los delegados, pero bueno, en la foto estaban todos los concejales de la corporación municipal, por lo tanto, del Partido Popular, claro. Por lo tanto, algo de postureo también había en la imagen, pero lejos de estas formalidades, quiero, bueno, pues centrarme en varias de las cosas que se comentaron y se dijeron, porque si algo tienen en común el señor Ricardo Sánchez y el señor Antonio Navarro es que cuando les parece se convierten en unos mentirosos compulsivos. O eso, o que no manejan la información correcta, o no la quieren manejar. La cuestión es dar muchísimos datos mezclados para que parezca, en este caso, que la Junta de Andalucía invierte en Lora del Río lo que no está en los escritos, cuando la realidad es fácilmente contrastable y no te tienes que ir muy lejos, solo te tienes que meter en la propia página web del Ayuntamiento de Lora del Río para contrastar los datos que se dieron ayer, para ver que la mayoría de ellos no son verdad. Todo parte de la base de que hablaron de que la Junta de Andalucía ha invertido, desde que el Partido Popular gobierna, desde que Juanma Moreno es presidente, ha invertido un total aproximado de 7,6 millones en Lora del Río. Y claro, esos datos pueden dar, si se mezcla, como se hizo en la rueda de prensa que dieron, datos que son puros y duros de inversiones, con datos de planes de empleo o con incluso subvenciones a terceros, como se mencionaron en el caso de temas agrarios y demás, de maquinaria y demás. Entonces, esa amalgama de datos, claro, el papel todo lo soporta y tú puedes decir que has invertido en Lora muchísimo dinero, pero en inversiones reales los datos no son los que se dieron, son mucho menores, y prueba de ello es que en los presupuestos de la Junta de Andalucía, desde que el Partido Popular gobierna, si algo brilla por su ausencia es la palabra Lora del Río, puesto que no hemos tenido capítulos ninguno en el presupuesto pintado con una cifra y con un proyecto detrás. Y voy a entrar a dar detalles. El señor Ricardo Sánchez dijo que la Junta de Andalucía, en este caso el SAE, por ejemplo, invirtió en Lora del Río 785.389 euros en la oficina nueva. Y eso es mentira. Ese es el coste total, pero la oficina se cofinanció entre el Estado y la Junta de Andalucía. Concretamente, el Estado dio 483.600 euros y la Junta de Andalucía 301.789. Así que nada de 785.000, como dijo el señor Sánchez, queriéndose poner una medalla de una gestión que compartida, y además el Estado ha puesto más de 100.000 euros que la Junta de Andalucía en ese proyecto. También sacó pecho el señor Ricardo Sánchez de 57.000 euros, 57.865 euros de la puesta en marcha del punto Vuela. Vamos a ver, esto para que la gente lo entienda. El punto Vuela es el Guadalinfo de toda la vida. El mismo trabajador, los mismos recursos, los mismos equipos,
si me apura, lo único que se ha hecho es cambiarlas de sitio. Pero el Guadalinfo funciona desde hace muchísimos años, funciona bien, y lo que se ha hecho es seguir apostando por él. No es la puesta en marcha, ni mucho menos. Lo único que se ha querido tapar por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía, igual que se cambió la imagen corporativa de toda la Junta de Andalucía, pues se le ha cambiado la imagen corporativa y el nombre al Centro Guadalinfo. De hecho, la gente lo sigue llamando el Centro Guadalinfo, nadie sabe que se llama el Centro Vuela. También destacó, a lo mejor porque no sabe muy bien cuál es la realidad en Lora del Río, sacó pecho del programa de empleo y formación de Lora del Río. Un programa, es decir, lo que todo el mundo conocemos como la escuela taller. Que es verdad que cada vez que se celebra el Lora del Río tenemos una única línea. El pueblo de Osuna, por ejemplo, tiene 14 líneas, y es más chico que el Lora del Río. Tenemos una sola línea que además el Partido Popular, por su mala gestión en Lora del Río, ha perdido este año. Por lo tanto, sacó pecho de una cosa que precisamente este año no la vamos a tener, porque el Partido Popular y la nefasta gestión que están llevando a cabo desde el Ayuntamiento han perdido esta línea de formación, en la que muchos jóvenes de Lora, pues, a lo largo de los años han ido pasando por ella y formándose. También habló el señor Ricardo Sánchez de la apuesta por el empleo de la Junta de Andalucía en Lora del Río. En el último gobierno del Partido Socialista en la Junta de Andalucía, Lora del Río recibió casi 700.000 euros para el plan de empleo, lo que antes se llamaba el Emplea, de la Junta de Andalucía, cubriéndolo íntegramente. Desde que gobierna el Partido Popular, no solo ya no hay planes de empleo adaptados a personas mayores de 30 años, incluso mayores de 45, como antes había, sino que además se ha bajado considerablemente, radicalmente, la cantidad que la Junta de Andalucía destina a Lora del Río. El señor Ricardo Sánchez sacó pecho de que se generan todos los años 41 puestos de trabajo con los 430.500 euros que aporta la Junta de Andalucía, y eso es falso. Otra mentira más. El programa nos cuesta a los loreños y a las loreñas 300.000 euros que salen de los impuestos de los loreños y las loreñas, de la aportación que hace el Ayuntamiento todos los años, para que esas 41 personas se puedan emplear. Por lo tanto, el programa completo cuesta 730.000 euros, no los 430.500 euros que dijo el señor Ricardo Sánchez. A mí la parte que más me ha llamado la atención de el teatrillo que montaron en este acto el señor delegado, el resto de delegados territoriales y el alcalde Antonio Enamorado a la cabeza, es el apartado en el que se habla de 2 proyectos estratégicos para el desarrollo de Lora del Río. Porque es que, sinceramente, creo que vuelven a reírse en la cara de todos los loreños y las loreñas. 2 proyectos estratégicos que uno es el paso inferior del Puente del Hierro, con una inversión de 180.000 euros, un proyecto que está anunciado a bombo y platillo aquí en Lora del Río, con la entonces delegada territorial de Fomento, Susana Cayuela, desde el 13 de noviembre de 2021, y ahora dicen que es un proyecto estratégico para el desarrollo de Lora del Río. Y el otro es la reparación de 4 kilómetros del firme de la carretera A457 de Carmona. Ayer, precisamente, en el estado lamentable que está la carretera, un chino me saltó en el cristal y me ha reventado el cristal del coche. Así está la carretera de Carmona. Pues el Ayuntamiento de Lora del Río y el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía dicen que los 2 proyectos estratégicos son ese paso subterráneo y arreglar 4 kilómetros de reparación del firme por un valor de 400.000 euros. Ni una sola referencia en la visita del señor Ricardo Sánchez y del resto de los delegados territoriales, ni una sola referencia al hospital comarcal. Eso no es un proyecto estratégico para el desarrollo de Lora del Río. Eso era una mentira
3 veces mentira, porque lo prometió Juanma Moreno 3 veces el Hospital Comarcal, y ahora vienen a hablar de inversiones, a hablar de presupuestos, y ni mencionan el Hospital Comarcal. Pero no solo no mencionan el Hospital Comarcal, sino que hablan de la carretera, de que nos van a parchear 4 kilómetros, y ya ha caído totalmente en el olvido por parte del Partido Popular, borrón y cuenta nueva a ese desdoble de la carretera que vendieron que se iba a hacer, un desdoble integral de la carretera, 2 carriles para allá y 2 carriles para acá. Pues ya tampoco está en la agenda del Partido Popular. Pero lo que es, según ellos, 2 proyectos estratégicos para el desarrollo del Lora del Río es que nos arreglen, que nos parcheen 4 kilómetros de carretera y el paso subterráneo, el también prometido paso inferior al Puente de Hierro. Esa es la falta de respeto, lo fácil que es desmontar con cifras las mentiras continuas y la propaganda vacía del Partido Popular, en este caso ya apoyada, ya no solo Antonio Enamorado, sino ya apoyada descabelladamente por la Junta de Andalucía, en la que montan una reunión para hablar de cifras. Las cifras que dan, la mitad son mentiras y la otra mitad son ridículas. Ridículas para lo que debería de exigir Antonio Enamorado como alcalde de Lora del Río, que lleva gobernando 10 años. El siguiente punto en el que me quiero parar es en el que en las últimas horas pues ha despertado cierta polémica, normal, comprensible, a la vez que también ha generado incredulidad en el pueblo, que no se creía que el ayuntamiento hubiera tramitado y no hubiera dado a conocer al pueblo que la antigua cantera pues se iba a montar una planta de tratamiento de residuos. Unos hablan de planta de biogás, otros de biometano. El título con el que el Partido Popular llevó ese punto al Pleno fue planta de tratamiento de residuos no peligrosos, ¿vale? Para que no nos preocupáramos mucho. Este punto hay que decir que lo aprobó el Partido Popular con su mayoría absoluta, con los votos en contra del Partido Socialista y de Izquierda Unida, de la oposición. Teníamos muchísimas dudas, pero fundamentalmente porque el papel todo lo soporta. Y mucha gente me está preguntando estos días que por qué hay ayuntamientos en los que se paralizan estas cuestiones y otros en los que salen adelante. Pues fundamentalmente, y lo repito muchísimas veces, y me lo habréis escuchado en las ruedas de prensa, estas cosas pasan porque en algunos sitios hay voluntad política y en otros casos no hay voluntad política. O dicho de otra forma, en unos ayuntamientos bajo ningún concepto se plantean los representantes políticos que estas empresas vengan a empeorar la calidad de vida de los pueblos, y en otras, como en el caso de Lora del Río, pues se le pone una alfombra roja a estas empresas. Este pleno, además, se celebró, fue un pleno súper denso, en el que la aprobación de este proyecto venía acompañado de el presupuesto general del año 2025, la subida del agua, la subida de todas las tasas del ayuntamiento, municipales, la subida de todos los impuestos, incluso había hasta una subvención de la Dana. Entonces, cuando salimos de este pleno, como es notorio y además es lógico, la gente se preocupó muchísimo más de lo que le afectaba directamente al bolsillo de manera inmediata, que era la subida de los impuestos y la subida del agua, que nosotros veníamos mucho tiempo denunciando que iba a ocurrir y en ese pleno se confirmó. Pero, ¿qué se votó realmente en el punto del pleno en el que se llevó esta planta de tratamiento de residuos no peligrosos, la llevó Antonio Enamorado al pleno? ¿Qué es lo que se votó? Pues se votó, en primer lugar, la desestimación de las alegaciones que ya habían presentado 4 vecinos de Lora del Río, en 3 alegaciones diferentes. En segundo lugar, la declaración del interés público, es decir, el ayuntamiento declaraba como interés general esa actuación para el desarrollo socioeconómico del pueblo. Y en tercer lugar, la aprobación del proyecto en sí, la aprobación definitiva de ese proyecto de actuación.
hay que dejar muy claro que si por algo no se va a montar este proyecto es porque la empresa ha desistido del proyecto. No es porque Antonio Enamorado ni el Partido Popular, que ahora parece que no quieren saber nada del proyecto, hayan hecho lo más mínimo. Ha sido la empresa, los motivos internos de la empresa a mí me dan exactamente igual. He escuchado ya varias versiones diferentes, pero realmente no me preocupa el motivo cuál ha sido. Donde yo me quiero parar es que la realidad es que no sabemos si el día de mañana pueden retomar esta iniciativa o no. Porque si algo tiene este procedimiento, sobre todo cuando hay voluntad política, es que toda la tramitación está hecha con todos los perejiles. Toda la tramitación. Porque parte del sí del ayuntamiento. Estas empresas, cuando van a un pueblo, a un término municipal, y el pueblo le pone mala cara al proyecto y empieza a ponerle peros, la empresa lo tiene tan fácil como darse la vuelta y irse a otro pueblo. Porque no se van a parar a juicio, alegaciones, tramitaciones lentas. No. Las empresas se van a los sitios donde, como he dicho antes, le ponen una alfombra roja, que es lo que pasó en Lora del Río. Entonces, como digo, todos los perejiles estaba la tramitación por parte del ayuntamiento en la que se declaraba el interés público en el propio pleno. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la comisaria de aguas, también hacía un informe favorable, pero condicionado a una serie de medidas a la hora del tratamiento de las aguas. Y la Junta de Andalucía, en la evaluación del impacto de la salud, vino a decir, desde la delegación, que este tipo de proyectos no está sometido a evaluación, ¿vale? Por lo tanto, la tramitación fue impecable. Impecable. La empresa tenía todos los papeles para montar el proyecto del Lora del Río, porque así se le facilitó con el alcalde Antonio Enamorado a la cabeza. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa con esa decisión que tomó el Pleno de Lora del Río, que, como he dicho, desestimó las alegaciones, declaró el interés público y aprobó ese proyecto de actuación? ¿Qué puede hacer el ayuntamiento? Hay vecinos que están hablando de que se puede presentar una moción, de hecho Izquierda Unida la va a presentar, pero nosotros, todas las consultas jurídicas que hemos hecho nos dicen que no es tan fácil. O sea, el embolado en el que nos ha metido Antonio Enamorado no es tan fácil. Y en el mejor de los casos, si le revocamos los acuerdos de pleno, en el mejor de los casos nos puede costar dinero. En el mejor de los casos. Porque la empresa, con todos los papeles en la mano, puede llegar a pasar mañana y decir: no, yo es que iba a montar y ahora te voy a pedir una indemnización. ¿Por qué? Pues porque existen dos opciones. Existe la opción de revocar el acuerdo de pleno o declarar la lesividad para el interés público. Pero claro, ¿qué ocurre cuando tú declaras la lesividad para el interés público? Pues que tú mismo te estás contradiciendo sobre los acuerdos de pleno que el Partido Popular ha aprobado y de los informes técnicos. Tanto la revocación como la declaración de lesividad tienen que ir muy, muy bien argumentadas. Y como digo, esta tramitación tiene toda la documentación, todos los informes y todos los perejiles para haberse montado la planta. Por lo tanto, el follón es mayúsculo. El follón es mayúsculo. Como digo, cualquier paso atrás del ayuntamiento a estas alturas, pues hay que valorarlo muy bien, porque deben estar motivados, deben respetar el derecho de audiencia del afectado, en este caso las empresas, pueden generar esa indemnización, como ya he dicho, y la decisión incluso puede ser recurrida ante los tribunales. ¿Y la jurisprudencia de quién se pone de lado? Del que tiene todos los papeles. Del que tiene todos los papeles. Tú haberte planteado en su momento, tanto el señor Enamorado como sus concejales del Partido Popular, haberte planteado en el momento que tocaba qué era lo que aprobabas y lo que no. Y con respecto a la revocación de la tramitación, de la autorización ambiental, etcétera, 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 el ayuntamiento solo puede revocar las decisiones que ha aprobado el propio Pleno. Lo que corresponda a la Junta de Andalucía, le correspondería a la Junta de Andalucía revocarlo. Y ya os digo que no lo va a hacer. Nosotros, como ayuntamiento, si hubiéramos estado en contra de cualquier parte de la tramitación con respecto a la Junta de Andalucía o la Confederación Hidrográfica, hubiéramos tenido
como afectados el periodo de alegaciones correspondiente para hacerlo. Y no lo hicimos. No lo hicimos porque el interés del señor enamorado era montar la planta, está claro. Así que seguiremos estudiando pormenorizadamente el tema, valoraremos la moción que va a presentar Izquierda Unida en el próximo pleno, siempre y cuando no nos perjudique económicamente. A ver si después de todo esto la broma nos va a costar además el dinero. Otro de los puntos que quiero comentaros hoy tiene que ver con la limpieza del arroyo Churre. Se ha hablado mucho, lo hemos denunciado por diferentes sitios, el Partido Popular, como siempre, se defiende atacando, pero nadie ha contado la realidad de por qué el arroyo Churre sigue sin limpiar. Nadie la ha contado. No sé si porque no interesa o porque no tiene cabida en el telediario del Nodo que hace la señora Marisol Díaz hablando de las licitaciones que salen. Habla de las que salen, pero no habla de las que se quedan desiertas. Y os voy a explicar qué es lo que ha pasado con esta licitación. El arroyo Churre sigue sin limpiar porque todas las empresas que se presentaron a la licitación han desistido del contrato. Este contrato salió por un importe de 70.000 euros. Pero la realidad es que el valor total del contrato es de 150.000. ¿Esto qué quiere decir? Pues que 70.000 euros es lo que el ayuntamiento, en este caso la oficina de urbanismo, valora que vale la maquinaria y la mano de obra de limpiar el Churre, pero está valorado en un total de 150.000 euros porque la empresa que se llevaba la licitación se quedaba con la tierra. Y esa tierra tiene un valor y ese valor está reflejado en el contrato de esta manera. ¿Qué ocurre? Pues que las empresas, el contrato tiene un precio del metro de tierra, pero las empresas, pues, cuando han acudido a la zona, se han dado cuenta de que de toda la tierra que tiene el Churre, aproximadamente 15-20 centímetros que de la parte más superficial sí es tierra de calidad, pero la que está debajo, no. La que está debajo es lodo. ¿Eso qué supone? Pues supone que el que se queda con la tierra y limpia el Churre, cuando se queda con la tierra, primero la tiene que tratar para separar los residuos y luego toda la parte del lodo tiene que trasladarla a una planta de residuos con el correspondiente coste. Entonces, han hecho los números y han visto que aquello era una barbaridad. Una barbaridad. Una barbaridad que además las diferentes empresas a las que yo he consultado, una me ha dicho que el total del precio de partida para algo así no puede estar nunca por debajo de los 200.000 euros y otra me ha dado una cifra muy cercana, 220.000 euros. Ese es el motivo real por el que las empresas han desistido del contrato y el contrato se ha quedado, la licitación se ha quedado desierta. Por lo tanto, ¿cuándo va a volver a salir la licitación? ¿Por cuánto dinero? Pues esa es la pregunta que debería de contestar el señor enamorado y la señora Marisol Díaz antes de ponerse en medalla por el hecho de haber lanzado por el programa una licitación. La licitación, hasta que el trabajo no esté finalizado, todos sabemos en Lora del Río que no es motivo de ponerse medalla y en este caso pues ha quedado demostrado una vez más. Otro de los puntos en los que me voy a parar y voy a ser muy breve es en las papeleras que se han presentado esta misma semana. El ayuntamiento ha comprado un total de 400 papeleras y da la casualidad que nosotros tenemos ese mismo presupuesto de esa misma papelera. Cuando nosotros estuvimos gobernando, el Partido Popular criticó la compra de las papeleras como no puede ser de otra forma, pero el tiempo ha demostrado, ellos mismos han demostrado que eran buenas papeleras porque las han vuelto a comprar. Lo que el señor enamorado y
el concejal o la concejala que le toque, como van rotando tanto, en el área de limpieza viaria, lo que deberían de explicar es, primero, cómo se puede limpiar Lora del Río con solo 2 trabajadores operativos, por ejemplo, los fines de semana. Por más papeleras que ponga, luego tiene que haber operarios disponibles para mantener el día a día las papeleras, las calles, los alrededores de los contenedores, y eso brilla por su ausencia. Lo segundo es que, bueno, en este caso, las papeleras también, no tienen, tal y como anuncia el ayuntamiento, nuevas papeleras. Bueno, pues no son nuevas papeleras, las papeleras ya las teníamos, pero lo que de verdad queremos saber es cómo piensa el ayuntamiento gestionar sin medios, sin recursos, la limpieza general de todo el pueblo. Y por último, en el último punto en el que me quiero parar hoy, y es el motivo por el que nos hemos reunido aquí, como he dicho al principio, pues a mi espalda tengo el grupo de calles Retama, Menta, Poleo, unas calles que en los últimos 15 días se han inundado 2 veces. En la rueda de prensa que dimos en la Ciudad Deportiva la semana después de la primera inundación, dijimos que el problema estaba en la tubería que va desde aquí hasta la salida a la General, que está a la altura del parque canino detrás de la Plaza Zahar. Ahí en medio, a la altura de la Plaza Zahar, siempre hay un tapón gigantesco que tradicionalmente Aqualia y después el Servicio Municipal de Agua lo ha arreglado. Cuando el agua aquí alcanzaba 1 metro, pues con el camión se daba un chupinazo en la tubería y más o menos digamos que se le daba una patada para adelante al problema. Pero la primera vez de estas 2 veces que ha habido inundaciones, los propios trabajadores del Servicio Municipal de Agua dijeron que la tubería estaba de mírame y no me toques. De mírame y no me toques. De hecho, hubo que reparar un tramo de esa tubería, que nosotros nos han criticado por decir que era una chapuza. Que esta tubería lo que tiene que hacer es cambiada íntegramente. Primero, porque tiene poco calibre, según los técnicos municipales, y segundo, porque una tubería que te da problemas todos los años, 2-3 veces, todos los años que llueve, 2-3 veces, pues lógicamente algún problema grande tendrá. Pero la segunda vez que se han dado estas inundaciones, lo vivido aquí, el teatro montado por el alcalde y los concejales por la falta de gestión y de previsión, bueno, los vecinos lo podrán corroborar. Yo nunca he visto lo que vi el sábado aquí. Concejales cortando el tráfico, desviando el tráfico, sin ningún tipo de señalización ni iluminación que se les identificara, en medio de la carretera. Concejales levantando con el alcalde, que curiosamente lo ha compartido incluso el ayuntamiento, el alcalde y un concejal levantando una chapa, una alcantarilla sin saber hacerlo. Concejales andando por medio del agua cuando estábamos aquí en esta zona reunidos con los vecinos, porque como digo, todo el agua de estas calles va aquí, pues concejales atravesando por donde más alta estaba el agua, en zapatillas de deporte, cuando todos los vecinos dábamos la vuelta para subir aquí para que se les viera que se llenaban de agua hasta las rodillas, sin motivo alguno. Concejales gritándome a mí, en este caso, porque yo estaba hablando con vecinos, en este caso fue María José Carballo, que un vecino me dijo, hemos estado llamando al teléfono y nadie nos atendía. Y yo hablando con el vecino y María José Carballo a 2 metros de distancia pegándome voces porque decía que yo estaba politizando el tema. Bueno, en fin, un despropósito total. Pero lo más grave de todo es, primero, que llega el concejal y se encara con los vecinos, el concejal que no cogía el teléfono porque estaba en una celebración familiar, que a mí me parece muy bien y respeto que cada uno haga en su vida particular lo que quiera, pero si tenemos una alerta naranja y
y tenemos activado el plan de el preemergencia, pues deja preparado el equipo, los trabajadores, para que puedan actuar en el caso de que el concejal no esté porque está en una celebración. Llega el concejal, Federico Cuevas, y aquí mismo se encara con un vecino, increpa a un vecino porque da por hecho y le asegura al vecino que el problema no estaba en la Plaza Zahar, como yo he dicho anteriormente. A los 2 minutos aparece el alcalde diciendo que sí, que el problema está en la Plaza Zahar. Y que la solución del alcalde es tirar una tubería nueva en la dirección contraria en la que sale la actual. Él señaló hacia Las Viñas, no sé si se refiere por esta parte de la carretera o pasando a la parte aquella de la carretera. Una decisión que al día después, el lunes siguiente, se demostró que ni siquiera había consultado con los técnicos municipales. Y se hacen una foto viendo aquí, estudiando soluciones para el problema de estas calles. Hombre, por favor, un poco de respeto a los vecinos. Bueno, los vecinos aquí, cuando el alcalde se fue, decían, nos ha soltado la trola de siempre, pero luego va a hacer poco. Vecinos que ya los seguros no les dan cobertura porque siempre se anegan cuando caen 2 gotas de agua. 2 gotas de agua de más. Hombre, un poquito de respeto. Y luego hay otra cosa que es fundamental. Independientemente del esperpento político, porque esto era un teatro, todo el mundo con los chaquetones de protección civil, los chaquetones azules, o sea, fluorescentes. Vamos a ver. Que a mí me parece muy bien que el político quiera ser el más populista de los populistas. Me parece estupendo. Pero lo que es inadmisible es que tengamos una alerta naranja y que tengamos un plan, el preemergencia activado por las lluvias que sabemos que nos van a caer y no haya ni un solo policía local en activo operativo en la calle. Y que no haya ni un solo trabajador de limpieza ni un solo trabajador del Servicio Municipal de Agua de guardia. Eso, que a mí me expliquen dónde van mis impuestos y los impuestos de todos los loreños y las loreñas, si tenemos algo que sabemos que va a ocurrir y no tenemos ni un solo policía local en la calle. Hasta el punto, como he dicho al principio, de una concejala desviando el tráfico. Pero ¿en qué mundo vivimos? ¿Qué clase de políticos nos representan, por favor? Porque ellos dirán que eso está en el Tajo. Eso está en el Tajo, hasta que un coche te lleve por delante. Porque es que eso es lo que estuvo a punto de pasar. Tenemos una policía local que no está operativa, con un alcalde que niega el problema, que se niega a sentarse con el sindicato y que prefiere poner a concejales a desviar tráfico con una alerta naranja encima. Y luego están los de Protección Civil. Los de Protección Civil hay que quitarse el sombrero por ellos, porque los llamaron sobre la marcha. Uno estaba en su casa descansando después de salir del trabajo, otro estaba en un bar viendo España, y aquí se plantaron los primeros. Y se comieron el broncazo de varios vecinos que descargaron toda su ira contra los voluntarios de Protección Civil. Este es el gobierno municipal que tenemos en Lora del Río. Un gobierno que se ríe de los problemas. Se ríe de los problemas y piensa que poniéndose un chaleco fluorescente se solucionan los problemas. Y otro poniéndose de agua hasta los tobillos. Los problemas se solucionan con medidas reales. Y lo dijimos hace 15 días. Esta tubería se tiene que cambiar de punta a punta. No parchearla. Bueno, pues el mismo Antonio Enamorado nos dio la razón aquí. Pues esa es la política que se lleva practicando en Lora del Río desde 2015 y que por suerte ya los vecinos le están viendo la verdadera cara. Pero no podemos seguir así, no podemos seguir sin policía, no podemos seguir sin un alcalde que reclame un centro de salud que funcione, ni una carretera segura para nuestros traslados. Es que, o de un sistema de limpieza viaria, una concejalía que esté dotada de personal para que las calles estén limpias. Es que es escandaloso. Es que es escandaloso. Cuando más dinero estamos recibiendo en Lora del Río, cuando más se han subido los impuestos, ¿dónde va ese dinero? ¿Dónde va ese dinero? Si la única cobertura que tuvimos en Lora del Río era el alcalde y sus concejales, que no tienen ni idea de controlar tráfico, ni idea de abrir alcantarillas, ni idea de valorar los daños.
Pero bueno, es que esto es un teatro que se cae por su propio peso. Y nosotros lo denunciamos una y mil veces, las que hagan falta. Porque esto es que clama al cielo. Y al final, detrás de todo esto, lo que digo siempre, los que sufren este desgobierno y este teatro permanente son los vecinos y las vecinas de Lora del Río, que pagan con sus impuestos el sueldo de unos incompetentes, de unos políticos incompetentes y de unos gestores que están más preocupados de su supervivencia que de hacer avanzar el pueblo. Si tenéis alguna pregunta, bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene.